Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 8, estamos estudiando el primer versículo. Dice así las Escrituras, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, versículo clave a todo este pasaje, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy a seguir con el texto, Romanos 8:1, miramos la palabra ahora, el inmediato presente. Pablo no está diciendo que nuestra condenación está en verse, sino Pablo está diciendo que ahora, en este tiempo presente, en nuestra condición mortal, en nuestra condición de pecaminosidad, plagado de pecado, sintiendo que en nosotros no mora el bien, no hay bien en nosotros, no hay nada bueno en nosotros, pero estamos llenos de pecado. En esa condición que tenemos presentes, Pablo dice ahora, en esta condición ahora pues, ninguna condenación. Cuando dice ninguna, está hablando de ninguna en particular, ninguna en la forma más pequeña, ni en el tema del pensamiento o de la intención o de la obra. No hay nada acusable para el creyente. Déjeme aclarar algo. Esto tiene que ver con el juicio eterno. Tiene que ver con el veredicto eterno de Dios sobre las almas. No tiene que ver con castigos o disciplinas en el tiempo presente. ¿Qué quiero decir con eso? La Biblia lo dice abundantemente. Jehová, el que ama, disciplina, castiga a todo hijo que recibe. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, hablando acerca de los corintios y su mala conducta en la iglesia, que muchos habían sido castigados por el Señor, pero aclara, para no ser condenados con el mundo. O sea que la condenación, el estudio de esta palabra condenación, que vamos a mirar hoy más detalladamente, no tiene que ver con sentencia.
O sea, no es una sentencia como decir el día que de él comieres, de cierto morirás. No es la sentencia la palabra condenación, sino más bien el juicio de esa condenación. ¿Qué quiero decir con eso? Es el castigo directo de Dios. O sea que cuando dice ninguna condenación, es que no hay una gota de ira de Dios escatológica, eterna, sobre su pueblo. O sea que no hay un momento donde Dios esté cruzando su mente, a este lo voy a juzgar eternamente, lo voy a condenar. No es meramente el veredicto, es más que eso, es el castigo por el pecado hecho. Por ejemplo, ilustrarlo, Satanás no meramente fue sentenciado a un juicio eterno, sino que fue expulsado del cielo. Caín no meramente fue sentenciado momentáneo a un juicio, sino que fue expulsado del huerto. Recibió enseguida su condenación. Estamos hablando de condenación momentánea. Enseguida fue condenado por su transgresión. Caín enseguida fue condenado por su transgresión. Aún espera una condenación eterna. Hay que distinguir las Escrituras entre una condenación momentánea y una condenación eterna. La Biblia habla de muchas condenaciones momentáneas, juicios que el Señor pasa. Mi deseo es hoy cubrir, ahora pues, ninguna condenación, que es lo que vamos a mirar ahora, para los que están en Cristo. No tiene que ver con conducta, sino con dónde Dios nos ha puesto, que nos protege de la hora de condenación. Miremos un poco el tema de condenación. Este pasaje lo conocen bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba hablando con Nicodemo. Le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aclara el Señor. El que no cree, el que en Él cree, no es condenado. Tengan eso en mente. El que no cree, lo marcamos, no es condenado. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8, versículo 1. El que cree en Él no es condenado. Eso lo entendemos. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado. O sea que tiene la condena presente, el juicio escatológico eterno. La sentencia de su juicio eterno ya está sobre él. Esto es un aspecto de la condenación. Es un aspecto. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora Cristo aclara. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Déjenme decirles esto, hermanos. Déjenme decirles esto. La luz vino al mundo. No importa dónde ustedes estudian la Escritura, en Romanos el capítulo 1, por ejemplo, dice que el corazón de los hombres se entenebreció. Romanos 1 dice, habiendo conocido a Dios. Romanos 1 dice, Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Eso lo llamamos luz. Eso lo podemos llamar la luz general o el estudio de lo que llamamos en teología la revelación general de Dios. Es luz. Al que mucho le es dado, dijo Cristo, mucho se le demandará. En Romanos 1 Pablo habla de la luz de la creación. Romanos 2, muchos lo atribuyen la luz de la conciencia. Entonces tenemos la luz de la creación y la luz de la conciencia. Y Dios ve lo que los hombres hacen con la luz de la creación y lo que los hombres hacen con la luz de la conciencia. La luz vino al mundo, Cristo está hablando de sí mismo, y enseguida se encuentra con una diferencia de amor. Cristo remarca acá, los hombres
Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta frase es idéntica a la de 1 Juan capítulo 3 cuando habla de Caín. ¿Por qué mató a su hermano? Dice, porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Y agrega el apóstol Juan, era del maligno. Eso es otra frase para decir, era de Satanás. Cristo, cuando está hablando con los fariseos y escribas, le dice esto igual. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso me queréis matar. Porque las obras de él hacéis. Los deseos de él queréis hacer. Tinieblas es parte del amor de la naturaleza humana. Aman más las tinieblas que la luz. Dicen que las ratas, hay muchos seres obviamente que Dios ha hecho para andar en tinieblas. Uno de ellos es las ratas. Cuando uno prende la luz en un lugar donde hay ratas, se van hacia las tinieblas porque las aman. Es su ambiente, es su lugar. Déjenme decirles esto. Los peces, el ambiente de ellos es el mar. Las aves, el ambiente de ellas es el aire. Los hombres impíos, el ambiente donde ellos habitan, donde quieren estar, es las tinieblas. No es coincidencia que Dios ha traído el juicio escatológico eterno como parte de ese juicio, las tinieblas, las densas tinieblas eternas, dice la Biblia. O sea que lo que los hombres aman es lo que van a tener eternamente, lo que ellos desean. Ahora sigo leyendo. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, y escuchen, ahora aumenta el Señor la discordia, distancia, diferencia entre Él y los hombres. Aborrece, dice. Aborrece la luz. 2, no viene a la luz. Cristo dijo claramente, no queréis venir a mí. Ahora, Cristo dice aquí, primeramente aman las tinieblas. Segundo, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no quieran ser expuestos a lo que son. Ninguno de nosotros, si no fuese por la gracia de Dios, desearíamos estar en la presencia de Dios. Porque no amamos lo que Él es. Dios es luz, dice Juan, y en Él no hay ninguna tinieblas. Nosotros somos tinieblas y en nosotros no hay ninguna luz. Y cuando las ratas se les prende la luz, se van hacia las tinieblas. Y cuando Cristo viene, que es la luz del mundo, nosotros huimos de Él, porque nuestras obras son expuestas. Cristo sigue explicando. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Acá hay algo diferente entre justos e impíos. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tremendo este pasaje, pero no podemos desarrollarlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 8:1. Mas ha pasado de muerte a vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dijo Cristo. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y cuando Él venga, dijo Cristo, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y ahora escuchen esto. El autor de los Hebreos. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio equivalente a condenación. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio, del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Déjeme decirle esto. Esto era lo que llamábamos condenaciones momentáneas. Antiguo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, acá lo llevo a algunas condenaciones momentáneas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que valoren en sus corazones cuando la Biblia dice, ahora, pues, ninguna condenación hay. Cuando yo entiendo que Dios juzga por una sola iniquidad o un solo pensamiento, a los hombres los condena eternamente por transgredir su palabra en una ocasión, cuando yo entiendo eso, valoro lo que Pablo me dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Éxodo 22:9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrán delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren, pasan un juicio, veredicto con sentencia, pagará el doble a su prójimo. Acá no hay muerte, pero es un juicio condenable, pero no hay muerte. Este es uno de los mínimos de Deuteronomio 25. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Números. No tomaréis el precio por la vida del homicida. Oh, eso es tremendo. Dice, no traigas plata. No traigas dinero. No traigas oro. No traigas perlas preciosas. No traigas nada. Es inaceptable el pago de un homicida. ¿Qué es lo que Dios dice que debe pagar? ¿Con qué puede pagar? Porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. No entramos a la sustitución de Cristo aquí. No estoy hablando acerca de David que indefectiblemente debía morir. Porque él no murió. Todo esto pasa por la sustitución de Cristo. Hablo de que todo homicida que cometía un hecho de homicidio, desde Génesis capítulo 9, esto es un estudio que a mí me ha sido de mucha bendición cuando la gente me dice, pastor, ¿usted cree en la pena capital? Como la practican muchas veces en algunos estados en Estados Unidos. No creo que haya nadie aquí que si sufre la atrocidad de que un hombre viole a su hija y en el momento de violación la mata, como muchos hacen, nosotros queremos absolver a tal persona de lo que merece. Lo que ese hombre merece es vida por vida. Es más, no sentimos que sea suficiente que él muera. Porque no solamente él violó a mi hija, sino que la hizo sufrir horrores en medio de todo eso, y luego se dio el lujo de quitarle la vida. Nosotros decimos, ese hombre es digno de muerte. Dios dice, ese hombre es digno de muerte. Dios no dice que el homicida meramente era digno de muerte. Dios dice que el que violaba, el que se acostaba con la mujer ajena, el que cometía adulterio, ese hombre era digno de muerte. Dios lo dice. Su condenación era muerte. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y hiere contra su prójimo y éste muriere. ¿A qué no irá a estas ciudades y vivirá? No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y lo alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado. Era la situación. Había 6 ciudades de refugio,
Si una persona por accidente mataba a otro, tenía que salir corriendo, tenía que huir. Porque si el vengador de la sangre lo agarraba, tenía derecho a matarlo. Pero no significa que merecía morir. Por eso la Biblia dice aquí, no debiendo ser condenado a la muerte. No debiendo ser condenado a la muerte. ¿Qué es lo que nos condena? Es un estudio fascinante. Nuestra boca, ahí lo tienen. Nuestras palabras, nuestras maldades, nuestras rebeldías. Este es muy interesante. La fe de otros. Nuestra incredulidad. Tu propio juicio. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra griega juicio es discernimiento. A mí me parece que este es el camino recto. A mí me parece que así debo conducirme en esta vida. Escuchamos a tantos hombres todos los días así. A mí me parece. Yo pienso así. Tu propio juicio te va a condenar. Tu propio juicio te va a condenar. Nuestro amor, Cristo dijo eso, aman las tinieblas más que la luz. Nuestras obras son malas. La palabra del Dios vivo, Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 45, yo no os juzgaré en aquel día. ¿A quién os juzga? La ley que he hablado. La luz que hemos recibido. Acá están los textos para apoyar toda esta lista. Número 1, Job 9:20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si dijere perfecto, esto me haría inicuo. Tu boca te condenará, Job 15:6, y no yo. Tus labios testificarán contra ti. Siempre nos pasa, nos guste o no nos guste. Jeremías, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Acá viene la fe de otros. Escuchen estos textos de Cristo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Necesito decir algo. Al mismo tiempo que tú crees en tu casa, eres el único que crees. Tu fe puede llevarlos a la santificación de la verdad, como dice Pablo en 1 Corintios 7, o tu fe los condenará. Tu fe hará que los que están en tu casa sean o justificados por tu fe y la luz llegue a sus corazones, vean la verdad del Evangelio y crean en él, o lo rechacen más profundamente, y no es tu culpa. Es tu fe la que los ha de condenar. No nos gusta eso, pero es así. Cristo lo volvió a repetir. Dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Escuchen a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. No por la predicación, sino por su fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es la incredulidad y la fe. El que creyere y fuere bautizado no será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y interpuse este texto para el descanso de los santos. Mas siendo juzgados somos castigados, dice, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Romanos 8:1. Segunda de Tesalonicenses, volvemos a la fe, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia,
sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, no os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Para enfatizar este tema tenemos que pensar un poco en la severidad de Dios en el juicio. Éxodo 33, 23, 21 dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Deuteronomio 29, 21, favorito de Washer, este texto. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Acá viene el profeta Ezequiel. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario. No se olviden, por favor, piénsenlo, esto es una realidad escritural. No se olviden, la maldición nunca viene sin causa. Toda condenación tiene una causa de parte de Dios. Él no condena a nadie injustamente, pero no tendrá por inocente al culpable. Dios condena justamente a toda alma. Todos sufrirán la justa condenación de Dios. No es un tema liviano. Pero dice: te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ezequiel 7:4. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti. Noten ahora esto, por favor. Tus caminos. En medio de ti estarán tus abominaciones. Dios dice acá: yo no te voy a perdonar, no voy a tener misericordia de ti, pero te voy a mostrar por qué. Porque pondré sobre ti tus caminos y tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová, no para ser salvos, sino para ser condenados. Ezequiel 7:9. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Entonces dice: la causa es tuya, no mía. El problema son tus caminos, tus abominaciones, tus maldades, tus rebeliones. Tú. Y vengo yo acá y castigo, y todo dice: está mal. Estaba escuchando esta semana a un apologista que me gusta mucho, se llama Frank Turek. Y él hablaba acerca de los cananitas y por qué Dios no tuvo misericordia de ellos. Y habla de los 400 años de paciencia de Dios sobre esas naciones a las cuales Dios mandó a matar y sacar de ahí. Y cuánto Dios había tenido misericordia en tiempos pasados de ellos, y resistieron a la verdad y se burlaron de Dios y menospreciaron. Les aseguro que la mayoría de los hombres tienen acumulación en la paciencia de Dios. Ezequiel 8:18. Pues también no procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, no los oiré. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Dios dice: vas a saber, vas a decir, en el día del juicio, culpa mía. Eso es lo que vas a decir. Culpa mía. Romanos 11:21, Pablo dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, la condenación. ¿Saben que ellos aún no saben cuál va a ser el juicio eterno de sus almas, de sus espíritus? Aún no saben. Están esperando el día del juicio. Ahora están en un juicio momentáneo, como el rico que fue al lugar de tormento. Los ángeles esperan el día del juicio. Están reservados para ese día. La Biblia dice en 1 Corintios que nosotros vamos a juzgarlos a ellos. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Y si no perdonó, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas. ¿Saben? Alguien clase me dice esta mañana, ¿quién era peor que Sodoma y Gomorra? ¿Quién? Capernaum. Pero hay un pueblo especial que Dios dice, tus maldades justifican a Sodoma y a Gomorra. Es Ezequiel 16. Es Israel, su pueblo. ¿Cómo podré abandonarte? Dice Dios en Oseas 11. ¿Cómo podré hacerte como a Adma y a Zeboim, las dos ciudades que estaban cerca de Sodoma y Gomorra, que recibieron el mismo castigo que Sodoma y Gomorra? No tenemos noción de ellas, no sabíamos que estaban ahí. Dios trajo el fuego porque Él conocía que eran tan perversas como Sodoma y Gomorra y destruyó esas 4 ciudades. Dios le dice a Israel, tú eres peor que ellas, tus pecados justifican a Sodoma y Gomorra, pero ¿cómo podré yo hacerte como a ellas? Toda mi compasión se conmueve dentro de mí, se conmueve en mis entrañas, no podré hacerte como a ellas, dice Jehová. Eso se llama misericordia. ¿Qué es la condenación? Aquí está. Es juicio adverso, es castigo resultante. Le sigo leyendo. Su foco principal no está tanto en el veredicto como en la pena que el veredicto exige. Cuando Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación, ni la más mínima, ni la momentánea, ni la muerte, ni la ira eterna. D. Carson denota no solo un pronunciamiento de culpabilidad, sino una adjudicación de castigo. Creo que esto es Sproul. Escuchen a Sproul. Es impensable que después de que Dios le hizo a su Hijo en la cruz, Él visite más ira sobre su Hijo. Él bebió la copa de la condenación del Padre por sus ovejas para siempre. Ya no hay condenación para su Hijo. Si estamos en el Hijo, estamos en la hendidura de la roca. Estamos en el refugio de la roca de las edades. Estamos cubiertos y escondidos, seguros ahora y para siempre, hablando de ninguna condenación. Es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Esto es Martín Lutero. Si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que hay en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por la fe, ahora escuchen esto de Martín Lutero, nuestros pecados ya no son nuestros, sino de Cristo. Fuerte, ¿no? Escuchen ahora. Sobre quien Dios lo ha puesto a todos. Y que por otra parte, toda la justicia de Cristo es nuestra, a quien Dios se le ha dado. Cristo pone su mano sobre nosotros y somos sanados. Él arroja su manto sobre nosotros y somos vestidos. Porque Él es el glorioso Salvador, bendito por los siglos. Martín Lutero dice, ya mis pecados no son míos. Piper. Significa toda la ira punitiva se quita y en su lugar es toda poderosa misericordia y la asistencia omnipotente, pero no siempre se trata con suavidad. ¿Qué quiere decir eso? Piper está diciendo, por más que yo como cristiano no sufra la condenación eterna, no significa que no venga el castigo de mi Padre sobre mí en ocasiones necesarias. Bien, hay mucho para leer. De paso, el de MacArthur está precioso. Este es anónimo. 1 millón de tribulaciones temporales no se pueden comparar a una gota de su ira condenativa eterna. Entonces dice, bueno, pero ¿sabe qué, pastor? Estoy reatribulado. Haldane, en su atribución de la doctrina de la sustitución, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice, el Padre asume el lugar de juez contra su propio Hijo para convertirse en el Padre de aquellos que eran sus enemigos. El Padre condena al Hijo de su amor para poder absolver a los hijos de su ira.
Es tremendo. No hay condenación. Entonces el Padre condena al Hijo de su amor para poder absorber a los hijos de su ira. Esto es importantísimo. Condena. Sí, literalmente, le trae una sentencia. Trae el infierno sobre él. Spurgeon dice, nosotros no podemos pagar nuestros pecados con un infierno eterno. Sin embargo, todo el infierno eterno, Dios lo trajo sobre su cabeza y en 3 horas pagó mis iniquidades. ¿Qué significa? Ninguna condenación. Significa ninguna sentencia eterna de muerte. Significa ninguna ira eterna derramada sobre mí para siempre. Significa ningún sufrimiento eterno por los siglos de los siglos. Significa ninguna oscuridad eterna por siempre y jamás. Significa ninguna gota de ira eterna, odio eterno, enemistad eterna para siempre y jamás. Que debemos beber ningún ardor eterno por los siglos de los siglos, ningún tormento del cuerpo, alma y el espíritu por los siglos de los siglos. Oh, si solo pudiésemos escuchar la voz de un alma en el infierno esta mañana, decir, si no eres condenado, has recibido el mayor de los beneficios de Dios. Bien, son las 12 menos 10 y quería introducir este tema. ¿Qué significa en Cristo Jesús? Bueno, le pedí a Lisa que haga una ilustración. Así que ténganme un segundo de paciencia. Esto es la mejor manera de poder explicar esto. Un poco de paciencia. Aquí estoy yo pecador como soy. La Biblia dice que cuando conocí a Cristo como mi Salvador, Cristo vino a morar en mí. Ahora está en mí. Entonces, Cristo mora adentro de este pecador. Eso lo entendemos. Pero la Biblia dice que yo estoy ¿dónde? En Cristo. Entonces, no solamente Cristo está en mí, sino que yo estoy en Él. Entonces, no, esa no es la tapa. Tengo todas las tapas mezcladas. Me las tenía puesto en orden, señora. Entonces, ahora Cristo está en mí, yo estoy en Él. Y para poder Satanás llegar a ti, tiene que atravesar Él. Porque tú estás en Él. Tienes su justicia. Tienes su santidad. Tienes todo lo que Él es. Por ende es imposible que Él llegue a ti. Porque tú estás en Él. Y aparte de eso, Él está en ti. Pero Pablo sigue el tema. Y dice que Cristo y yo, Él nos llevó y nos puso ¿dónde? En Dios. Entonces, ahora, lo que yo entiendo es que Cristo y yo, Él en mí, yo en Él en el Padre, y todos nosotros estamos en Dios. Esto es Colosenses 3:3. Nos escondió nuestra vida con Él en Dios. Entonces, escuchen, para que Satanás pueda condenarte una sola vez, tiene que condenarlo a Él. Tiene que condenar a Cristo. Es imposible cruzar esta barrera. Lo llamamos en computación firewalls. Son barreras de protección. Nosotros no somos condenables, no por lo que somos, sino por lo que ¿qué? Por lo que Dios es, por lo que Cristo es. Es imposible que Él atraviese nosotros. No puede acusarnos, no puede condenarnos, porque la Biblia dice, Dios justifica. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está sentado, el que además intercede por nosotros.
para poder llegar nosotros. Y le hago una pregunta a clase esta mañana. ¿Por qué es? Pregunto yo, ¿por qué es que en Romanos 8 no se menciona una sola vez el tema pecado? Cuando dice, ¿qué nos separar del amor de Cristo? Oh, yo puedo decir, una apostasía, una blasfemia, un pecado mío, un adulterio, un robar, matar a una persona. ¿Qué me puede separar? Nada, no se menciona pecado, porque pecado llegó hasta Romanos 7. Y Dios ha tratado con toda iniquidad. ¿Y qué es eso? Déjame terminar con esto. Voy a saltear todo el tema en los versículos, que están preciosos. Porque miren nomás, miren esta frase de Cristo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre protegido y vosotros en mí. Clase, ¿qué significa? Que yo esté en Él. Que yo también estoy ¿dónde? Yo estoy también en el Padre y yo en vosotros. Esto es tremendo cuando uno empieza a estudiar este tema de la unión con Cristo y estar en Él. Es una doctrina preciosa en la Escritura. Pero termino pasando todos estos versículos. Termino con esta ilustración. Acá está la línea del tiempo. Tenemos creación de este lado. Tenemos la otra C, que es condenación de este lado. Y la tercera C en medio, que es Cristo. Las tres C de la vida. La primera es Dios nos hizo. La segunda es, va a venir una condenación. Entre medio del tiempo, sabemos que Cristo vino al mundo a morir. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando miramos hacia la cruz, los santos del antiguo siempre miraban hacia Cristo. Y los santos nuevos miran hacia Cristo en dos direcciones diferentes. Unos miran hacia Cristo, que Él iba a venir, y otros miran hacia Cristo, que ya vino. ¿Qué pasó en ese lugar? Bueno, muchos creyentes tienen luchas con el tema de mi pecado. ¿Cuántos pecados pagó Cristo? Y en relación a su muerte, la Biblia dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La pregunta que tengo que hacer entonces es, Cristo pagó todos los pecados pasados, todos los pecados presentes, todos los pecados futuros. Anoté algunas cosas: pecados de intención, pecados de omisión, comisión, pecados de pensamiento, pecados de obras. El pecado fue condenado en Él. La pregunta entonces es, ¿cuántos, cuando yo pienso en mí, Cristo murió hace 2000 años atrás, yo no había nacido todavía? No había nacido. Pero eso es ir un poco, no tan lejos. La Biblia dice que me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es un poquito más lejos. ¿Qué significa eso? Significa esto, clase. Todos tus pecados en relación a la cruz fueron ¿qué? Futuros. Tú todavía no habías pecado cuando Cristo murió. Porque todavía no habías ¿qué? No habías nacido. Ahora, todos los pecados del Antiguo Testamento eran ¿qué? Eran pasados, porque ya los habían hecho todos y Cristo aún no había ¿qué? No había venido. ¿Por cuántos pecados pagó Cristo? Por todos. Los pasados, los presentes, los futuros. Cristo pagó por todos los pecados de su pueblo, dice la Escritura. Por todos. Pasados, futuros, por todos. No hay solo pecado que Cristo no pagó en ese lugar. Y la ira de Dios vino sobre todo pecado en ese lugar. Y es por eso que tan claramente la Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están. ¿A dónde? ¿Se acuerdan la ilustración? Cristo en ti, tú en Él, y Cristo y ti en Dios. Siempre. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de creyentes no como cristianos. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de esta forma de cristianos. Los que están en Cristo. Ese aparece 83 veces en el Nuevo Testamento. La lista de versículos es preciosa y es larga. Piper tiene un desarrollo precioso sobre este tema, pero lo tuve que pausar por el tema de la hora. Pero la Biblia dice,
Y estudien si quieren. Otro estudio interesante es este, juntamente. Este es un estudio precioso de las Escrituras. Juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Romanos 6:5, fuimos plantados juntamente con Él. Romanos 6:6, fue crucificado juntamente con Él. Romanos 8 dice, padecemos juntamente con Él para que seamos glorificados juntamente con Él. Pablo dijo, estoy juntamente con Él crucificado. Pablo dijo a los Efesios, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo juntamente, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Vivamos juntamente con Él, pero el versículo clásico y clave es el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también, en el griego es juntamente con Él, todas las cosas? Eso se llama unión, estar. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿A través de esfuerzo, sudor, trabajo? No. La raíz de estar en Cristo, dice la Biblia, está en este versículo. Déjeme terminar con esto esta mañana. ¿Cómo llegaste a ese lugar? Primeramente, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Estaba escuchando esta semana a Ferguson Sinclair. ¿Cuántos conocen acerca de él? Él dice, es horrible lo que voy a decir, pero somos necesarios a Cristo. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque Pablo dice a los Efesios, somos parte de ¿qué? De su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Dios ha hecho tal cosa en el reino que al introducirnos a Cristo nos hizo tan parte de Él que Él sin nosotros no es en el cielo, ni nosotros sin Él. Somos parte de Él eternamente. Esto es un tema extenso. Le quiero mostrar el texto. Este es 1 Corintios 1:30. Mas, por Él, esto es el Padre, estáis vosotros, ¿dónde? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por el mismo Padre, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Es una obra totalmente divina haberte puesto en esas 4 cajas que mostramos. Cristo en ti, tú en Cristo, y Cristo y tú en Dios, para siempre. De ahí no salís más. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana gloriosa de resurrección. Oh, ayúdanos a entender y profundizar, pero más que nada a meditar en la preciosa verdad de estar en Cristo, de ser parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, de ser en un sentido Él y Él en nosotros, de haber sido puestos en Él para tener su vestimenta, ser revestidos de su justicia, ser guardados eternamente en su ser. Oh Dios eterno, verdades que no vamos a entender hasta que lleguemos a la eternidad y podamos meditar en estas cosas y ser enseñados y entender y comprender cuán grande es el amor que hay en Cristo. Tú amas a tu Hijo, no dudamos de eso. Y porque estamos en Él, nos amas igual que a Él. No somos dignos del más mínimo de tus misericordias y tu amor,
pero al no escatimar tu propio Hijo, no nos has negado nada, no solamente no la mitad de tu reino, sino toda tu gloria, toda tu persona. Somos hechos participantes, como Juan 17 dice, de la misma deidad. Fuimos puestos en Dios, somos parte del Señor Jesucristo y Él de nosotros por los siglos de los siglos. Bendice tu tiempo, tu palabra y tu pueblo. Lo pedimos en el nombre